Como lo vimos en el programa, esta semana hubo dos sorpresas macroeconómicas, el IMASEC de 0,8% en noviembre y el IPC de menos 0,2% en diciembre, ambos bajo lo esperado. En el mercado ya es un dato que el Banco Central bajará la tasa el 19 de enero y ahora la pregunta es ¿en qué magnitud? De eso hablaremos con Víctor Valenzuela, economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Víctor, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias por la invitación. Víctor, fue una sorpresa el 0,8% de IMASEC y también lo que conocimos este viernes, caída de 0,2% en el IPC de diciembre cuando se esperaba que subiera una décima. ¿También fue una sorpresa para usted? Claro, fue una sorpresa porque lo que se estaba pensando es que la meta de inflación se iba a cumplir este año en 3% y estamos por bajo esos números. Ahora vimos que fueron alimentos nuevamente lo que propició esta baja, especialmente la caída del tomate, cayó 20,9% cuando fue uno de los productos que más subió durante el año. Es decir, no hubo solamente volatilidad en las bolsas, sino que también hubo bastante volatilidad en los precios de distintos productos que componen la canasta del INE. Sí, hay tres factores que se han juntado aquí, en mi entender, que es que por la estacionalidad hay una baja en productos hortofrutícolas, evidentemente, también una baja del dólar que se nos produjo durante este periodo. Y un tercer elemento, que la actividad de algún modo se verifica el hecho de que se está ralentizando, se está frenando. Entonces, la menor actividad, los tres elementos en conjunto han dado este IPC sorprenda un poco al mercado. De hecho, es muy importante no solamente ver el IPC del mes, sino que también ver la inflación anualizada, que es el acumulado de los últimos 12 meses. Y hay un dato muy relevante. En enero estaba en 4,8% y ahora a diciembre, con el dato que conocimos este viernes, cerró en 2,7% 2016. Esa baja de más de 2 puntos en la inflación anualizada es lo que nos da a entender que realmente la economía no solamente está débil de acuerdo a los datos del IMASEC, también de acuerdo a los precios generales del país. A ver, yo creo que eso ha sido un poco el logro del Banco Central en la política monetaria, el haber frenado esto que ya lleva 2 años pasado la meta de inflación, claro, bastante por arriba. Incluso llegó hasta sobre el 5% anual. Exactamente, estuvo 2 años en esa situación. Entonces, este es el primer año, digamos, después de estos dos que tenemos el cumplimiento de la meta inflacionaria. Entonces, primero yo diría que éxito del manejo de la política monetaria del Banco Central, la administración anterior. Y el segundo hecho, evidentemente, que el tema de la actividad ha estado influyendo en esto. Porque uno puede decir, a ver, está más baja la actividad, entonces la oferta de precios está bajando las tarifas precisamente para que las personas compren más. Eso uno puede entender a grandes rasgos este fenómeno también. Claro, efectivamente que hay recorte de márgenes, porque como si se frena la demanda, las empresas tienen que recortar margen, no le queda otra como para seguir funcionando. Exactamente. Ahora entremos de lleno a la discusión del momento. Es prácticamente un hecho que el Banco Central va a bajar la tasa de interés en su reunión del 19 de enero. ¿Usted comparte también esta apreciación? Sí, pareciera ya que es como una profecía autocumplida, porque en economía cuando el río suena, aunque no traiga piedra, al final va a traer piedra. Entonces las profecías tienden a ser autocumplidas, ¿sí? Las expectativas de los operadores de mercado, las señales un poco que ha dado el nuevo presidente del Banco Central, todo apunta a que hay un recorte. La discusión era, por lo menos hasta hoy, ni siquiera la discusión que se abre a partir de hoy, es si debían ser 2 bajas como era lo que se había internalizado en el mercado durante el próximo año, o deberían ser 3. Estamos hablando de números que o recortamos 0,5 o recortamos 0,75. Y ahí viene toda la discusión, si recortamos primero 0,50 y después 0,25 para dar una señal potente inmediatamente, ¿cierto? Porque ese es el principal problema hoy día, el manejo de las expectativas. O hacemos 3 cortes de 0,25 o, bueno, la tercera combinación posible que queda sería 0,25 ahora y 0,50 después, digamos, en una segunda. Claro, porque también hay otra discusión. ¿Cuán efectiva sería esta baja en la tasa de interés? Porque para los créditos de consumo sí puede ser, pero tampoco va a ser inmediato, van a pasar meses. Para los créditos hipotecarios o tasas más largas demoran muchísimo más. Y usted dijo algo muy importante, es un tema de señal. ¿Esto entonces sería para el mercado más una señal de que el Banco Central está preocupado de la baja actividad económica más que un efecto concreto en el precio y en los niveles de las tasas, por ejemplo, de los bancos? Claro, efectivamente, porque no hay que olvidar que el objetivo del Banco Central en Chile, a diferencia de Estados Unidos, aquí es
el tema del control de la estabilización del nivel de precio. Estados Unidos es, además del crecimiento. Entonces, por eso se produce a veces las confusiones, porque claro, la literatura anglo habla de los dos objetivos y nosotros en Chile tenemos que ver qué tiene que hacer el Banco Central. Entonces tiene que preguntarse uno, ¿por qué la tasa está en los números que está? Y es porque el Banco Central estuvo subiendo la tasa para frenar inflación. Eso evidentemente tiene algún efecto residual sobre la actividad económica, pero la pregunta es si hoy día se justifica que siga teniendo esa tasa, que como bien usted dice, es una tasa baja, ¿no es cierto? Y que además si a esto sumamos el hecho de que si Estados Unidos va a subir la tasa, es lo mismo que Estados Unidos no hubiese hecho nada y nosotros la hubiéramos bajado, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, no estamos hablando de una gran tasa política monetaria que tengamos hoy día y que sea un gran problema. Entonces, lo que en el fondo hace el Banco Central al recortar la tasa es sacar los lomos de toros que impiden la velocidad de la economía. Y al hacer esa tasa que había puesto para frenar la inflación, al sacarla ahora, obviamente que mejora el ánimo de los mercados, por llamarlo, porque en definitiva son el cambio de expectativa el que va a generar, digamos, que la actividad retome su curso, porque la actividad económica, el crecimiento es de muy largo plazo y lleva una tendencia y lo que va pasando es que esto va haciendo ondas a través del tiempo. Entonces, los bancos centrales lo que hacen es ir suavizando estas ondas, ¿ah? Para quitar riesgo, que se llama. Ahora están bien controladas las presiones inflacionarias, ya vimos que anualizadamente cayeron 2 puntos durante 2016, está en 2,7%. ¿No hay posibilidad de rebrote? Porque esa es otra discusión que también se ha dado. No, más bien, digamos, de lo que algunos han hablado, es que es posible que caminemos hacia una deflación, que es bastante peor que una inflación, pero sin meternos en ese tema, yo creo que la meta de inflación llegó a sus niveles de control y no hay algo que en el camino pueda hacer que se vaya a disparar. ¿Por qué podría dispararse nuevamente? ¿Es por alza del petróleo o por alza del tipo de cambio? Y el tema del tipo de cambio se ha venido quedando más o menos en torno a los, pongámoslo, el techo 700. De hecho, ha habido alta volatilidad en el dólar. Esta semana tuvo bajas importantes, pero por ejemplo, este viernes también tuvo una alza de magnitud. Efectivamente, entonces por ahí no hay por dónde. Y el tema por dónde podría ser es el tema de alzar los combustibles si es que pasara algo muy extraño y se dispararan más de lo que están hoy día. Entremos ahora al juego de los pronósticos. 19 de enero, reunión de política monetaria del Banco Central. A juicio de usted, ¿cuánto debiera ser la baja de la tasa de interés si que efectivamente se produce? A ver, es difícil decir qué debiera hacer el Banco Central, pero yo creo que de repente una baja, un recorte de 0,50 es una señal muy potente, una señal muy potente a los agentes económicos de que el Banco Central sí está preocupado del tema y está quitando los lomos de toro para que la actividad se pueda mover. Entonces, eso en la medida que mejore el ánimo porque de alguna manera los agentes económicos se compran esa idea, ¿no es cierto? Hablemos de consumidores, pero empresarios eventualmente, el ambiente, lo que se pone en la agenda, que se discute día a día, la agenda económica, ¿no? Eso, por supuesto que cambia el ánimo y eso podría ser una buena señal. 50 puntos base, recorte claro, en enero. No sería el único, también tendría que haber otro recorte, quizás de 25 puntos base, claro, marzo, abril o quizás en febrero. Un semestre, claro, más o menos un semestre a mediados de año estamos. ¿Y es mejor hacerlo parcelizado estos recortes o hacerlos todos más o menos seguidos? Porque también es muy importante el tema de algo que el Banco Central de Chile no hace nunca, que es subir la tasa, después mantenerla, después bajarla. No es muy errático, sino que es bastante predecible en su actuar. Claro, los bancos centrales lo que deben hacer es dar estabilidad, digamos, y no poner señales de riesgo. Por lo tanto, esta profecía autocumplida, ellos de alguna manera se la deben cantar al mercado, es decir, voy subiendo la tasa. Entonces hacen primero intervenciones verbales, como la última que vimos del actual presidente del Banco Central, que es una intervención verbal. No hizo nada, pero mandó una señal a los mercados. ¿No es cierto? Estas intervenciones efectivas, las que veríamos, son graduales porque se puso una cosa que es bien extraña de explicar, pero cuando se mueve la tasa, se mueve el precio de todos los activos de la economía. Cuando digo el precio de los activos de la economía, estamos hablando que se mueve el precio de las propiedades, se mueve el precio de los dineros que están en los fondos de pensiones,
¿no es cierto? La gente que tiene ahorro, etcétera, cambian de precio, porque es una cosa un poquito técnica, pero cada activo, por llamarlo, ya sea activo financiero, que son instrumentos financieros, o activo real, que son construcciones, empresas, vale lo que valen sus flujos. Entonces, para calcular esos flujos se descuentan, se meten en una fórmula con una tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés sube, que está en el denominador, esas cosas bajan. Si la tasa baja, todas esas cosas suben. Entonces, cambia, produce un efecto que son realmente indeseados en algunas cosas. El escenario también cambia mucho. Eso es lo importante Sí. de que se suba, baje o se mantenga la tasa de interés. Ya lo sabéis, 19 de enero, acá en el programa tendremos el detalle de la decisión que tome el Banco Central. Víctor Valenzuela, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad.